Amigos, buenas noches. A muchos de ustedes les gustan los relatos de lobos, de licántropos, de bestias aterradoras. Hemos escuchado que el abuelo, que el tío, que el hermano, que el padre se convierte en un lobo nahual o en una bestia licántropo. Pero bueno, ¿qué pasaría si yo te dijera que una persona me contó un relato donde su madre se convirtió en una aterradora bestia? Allí cambia la historia, ¿verdad? Es algo que se sale de la realidad, es algo que nunca me hubiera imaginado. Así que por favor esta noche les voy a contar una aterradora historia basada en eventos reales. Para eso les pido de favor que apaguen su luz, que abracen a sus hijos y quédense a escuchar esta historia aterradora ocurrida en un pueblo. Comenzamos. Título del evento: Mi madre se convirtió en una bestia licántropo. Aterradora experiencia de rancho con un lobo. Muchos creen que las bestias, nahuales, licántropos o brujas no existen, pero lejos están de imaginar que en los pueblos y ranchos a donde se detuvo el tiempo y se practica la brujería, el espiritismo y todo lo malo, pues justo allí es donde en pleno siglo XXI estos aterradores eventos no dejan de suceder. Señor Chomo San Juan, la siguiente historia que quiero compartirles es tan real como la luz del día y me sucedió en carne propia, al grado que casi pierdo la vida de dolor. Recuerdo que en mi rancho de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, estábamos por realizar un breve receso entre las fiestas del Día de las Brujas y de los Muertos, una fecha y celebración en verdad muy misteriosa. En fecha del día 1 de noviembre, recuerdo que recibimos la visita de varios primos, los cuales venían de la Ciudad de México. A ellos les encantaba visitar el rancho, pero sobre todo para probar el pan y el mole de pueblo. Ya por la tarde mi madre me mandó al centro de Ixmiquilpan para pasar a recogerlos y llevarlos a un pueblo como a 7 kilómetros de allí, uno del que omitiré su nombre para no tener problemas con la gente. Y estaban por dar las 6 de la tarde y mis primos aún no llegaban. La verdad, al salir del rancho, salí un poco nervioso. Y es que esa noche era fecha del Día de las Brujas y de los Demonios, además de los nahuales y de los muertos, ¿por qué no? Gracias a Dios, una hora después llegó el primo Juan con sus 3 hermanos, los cuales me saludaron y se disculparon porque sus padres no pudieron venir. No le di importancia y nos subimos al taxi. Ya en el camino los puse al tanto de los amigos, familiares e incluso de vecinos que fallecieron, otros más que se fueron para Estados Unidos. Y por último, se me fue la boca y les conté que doña Manuela López se convirtió en la bruja mayor del rancho y que venía gente de diferentes partes del estado e incluso de otros países para requerir sus servicios como bruja, que por cierto eran muy buenos, ya que había rumores de que esta señora podía revivir a un difunto o hasta convertirte en un animal de la clase que quisieras. También les dije que nos disculparan, pero que en ese momento mi madre estaba muy enferma y que por ese motivo no me acompañó para recogerlos en el pueblo. Ellos me preguntaron que de qué estaba enferma y yo, encogiéndome de hombros, respondí que de causas de brujería, como si fuera normal. Ellos pensaron que yo estaba bromeando y fue el primo Juan que me pidió que le contara en qué nos basábamos para creer en tan insignificante cosa como la brujería. Les dije que les contaría todo lo que estaba pasando, siempre y cuando no le dijeran a mi madre, y que se los cuento. Fue así que les platiqué que mi madre tenía un problema de salud, en el cual le salían algunas manchas y llagas en la piel, y que por las noches tenía pesadillas en las cuales soñaba
que se convertía en un animal, lo más parecido a un lobo, y que devoraba todo a su paso. Ya para el amanecer, ella se encontraba toda sucia y con manchas de sangre, y que en ocasiones su boca olía como animal podrido, y que todo inició desde que la primera semana en que fue a visitar a esta famosa curandera, pues doña Manuela llegó allí con más fiebre y con dolor de huesos, y lo más curioso es que tenía una voraz hambre, al grado que parecía que comiera por tres. Ni les tuve que haber contado porque ellos se soltaron a reír, y por ese motivo ya no les quise decir nada acerca del tema. Fue el primo Juan que se disculpó y me pidió que continuara. Allí les expliqué que en su desesperación por esa actitud y por los fuertes dolores, mi madre imaginó que estaba embrujada y que tal vez esta vecina que les acabo de contar la estaba trabajando. Y sin avisar, se fue a ver a esa aterradora curandera. En ese momento me interrumpieron y preguntaron que cómo supieron que la bruja era la causante de esto. Y que en verdad, si era tan buena, ¿cómo es que no se dio cuenta que mi madre iba a ir a buscarle problemas? Recordé que meses antes, mi madre fue a acompañar a una de sus comadres, la cual necesitaba que le hicieran un fuerte trabajo para una cuñada, la cual les quería quitar una herencia, además de unos terrenos. Pero que mi madre solamente fue de acompañante, y nada más. Además, que la comadre pidió a la bruja que el marido y todos los hijos de esta mujer se murieran. Ya no preguntaron más, porque sabían que efectivamente mi madre estaba enferma, y ya mejor se callaron hasta llegar a la casa. Pagamos el taxi y caminamos como media hora, entre una montaña y un camino de difícil acceso. Para eso ya estaba oscuro, y que se me olvida mi lámpara. Cuando creí que los 3 perros que cuidaban mi rancho nos recibirían, estos jamás se aparecieron. Desde ese momento comprendí que algo no estaba bien. Para no asustarlos, no les comenté nada y seguimos caminando. Al llegar a la altura del terreno, a donde teníamos un corral de cerdos, además de gallinas y vacas, algo llamó fuertemente mi atención. Y es que había manchas de sangre en el piso y faltaban algunos animales de mi padre. Lo impactante de esto aún no pasaba, y es que al momento de abrir la puerta, estaba todo oscuro y miramos al fogón, o como quien dice estufa de leña, a donde mi madre cocinaba la comida. Allí, la casa olía como animal podrido, y no sabía qué hacer, porque al entrar a la recámara de mi madre, con horror encontramos las patas y cabeza de uno de mis perros. Allí el primo Juan, que era el mayor de nosotros, se asustó y tomó el machete de mi padre, el cual estaba colgado en la pared. El resto de nosotros estábamos espantados, pues no sabíamos qué diablo estaba pasando, ni dónde estaba mi madre, y mi mayor temor era que le hubiera pasado algo. Caminamos por todo el terreno y no aparecía mi madre. Lo que sí encontramos fue un borrego y una vaca destrozados, y metros más adelante estaban los restos óseos de los otros 2 perros que me faltaban. Dios mío, ¿qué clase de animal ataca de esa forma y con tan terrible saña? No lo supe en ese momento, y la verdad tenía miedo de que nos pasara lo mismo. No podíamos ir al pueblo, pues estaba muy lejos a pie. Y cuando estaba decidido a pedir ayuda, esto al vecino más cercano, fue allí que se escuchó un aterrador aullido, esto a la altura del bosque. Solo que era imposible, porque esos animales no existían en los cerros, y más del estado de Hidalgo. Una vez más se escuchó un terrible aullido, y ahora este venía del lado de los corrales de los cerdos. Les pedí a mis primos que me acompañaran, pero a la vez les dije que se cuidaran muy bien, ya que no sabía qué rayos estaba pasando. Y también les dejé en claro que esto no era un juego, además de broma, que esto ya estaba pasando y que estaba muy asustado.
y más porque mi madre aún no aparecía. Al regresar a la casa para buscar el número y marcarle a mi padre a los Estados Unidos, pues en ese momento se escuchó cómo en uno de los corrales, uno de los cerdos luchaba por su vida. Entramos para ayudarlo con machetes y palos, incluso hasta con un cuchillo. Y fue allí que el mundo se nos vino encima, señor Chemo San Juan. Sin dar crédito a tan aterradora visión, todos miramos a mi madre, en posición de 4 patas, mordiéndole el cuerpo a un cerdo, el cual ya estaba sin vida. Y a un lado estaban los restos del primer perro, aquel que todavía no aparecía. Eso era imposible. ¿Cómo diablos mi madre hizo tal cosa? Pero al aluzar con la lámpara, allí miramos que efectivamente mi madre tenía todo el cuerpo lleno de pelo y unas aterradoras garras, sin dejar de mencionar que su cuerpo era parecido al de un lobo, un impresionante ser licántropo, una bestia. Este ser no se dio cuenta de que lo habíamos descubierto, o por lo menos su alimento en ese momento era más importante. Así que en ese momento no supe ni qué hacer para detener esto. Ahora mi madre era un hombre lobo, lo más parecido a un licántropo, y había aniquilado a mordidas a un enorme cerdo, y en ese instante le estaba devorando la caja torácica. Señor Chemo San Juan, no supe si era una enfermedad o de plano estaba embrujada, porque se parecía mucho a un animal, uno que no razonaba y no saciaba su apetito con nada. En eso mi primo asustado levantó el machete para pegarle, porque en ese momento estaba distraída, pero lo detuve, porque al final de cuentas era mi madre, y tenía que haber una explicación lógica a todo esto, en especial a lo que estábamos viendo. Quise hablarle, pero al ver que estaba cubierta de sangre me hice para atrás. Allí el impresionante lobo se volvió hacia nosotros y nos mostró unos impresionantes colmillos. Y salió del corral no sin antes llevarse lo que quedaba del cerdo, escapando para el monte. Cuando la bestia, o lo que quedaba de mi madre, ya iba lejos, miré a mis primos y noté que del miedo se habían orinado. Nos abrazamos y nos metimos a la casa, asegurando bien las puertas y ventanas para que la bestia no regresara. En primera instancia creímos que todo era parte de un culto satánico, un trabajo a la muerte, pero pues todo era mentira. La verdad era que mi madre se había convertido en un hombre lobo. ¿Pero quién? ¿O por qué motivo la convirtieron? Hasta ese momento aún no tenía respuestas. Mi madre era católica e hija de Dios, y eso que vimos ya no era ella. Al estar revisando en la casa, encontré unas extrañas cosas que nos tiraron, y efectivamente eran como trabajos de brujería, y otras cosas que nunca había visto. Después de unos minutos mi primo me dijo que eso efectivamente provocó que ella se convirtiera en una bestia. Lo que hicimos fue quemar todo allí, así como los santos en la hornilla. Destruimos unas imágenes con las tijeras y ya no dije más. Casi amanecía y mi madre no regresaba. No supimos si estaba bien o qué diablos le había pasado. Teníamos que investigar y saber quién le hizo todo eso. Para eso, cuando cantaron los gallos, nos fuimos al mercado de Ixmiquilpan. Compramos algunas cosas. Además, nos quedamos para ver si alguien había escuchado o tenía noticias del ataque de un extraño hombre lobo, o por qué no, de un perro como con rabia. Y curiosamente la señora de las hierbas dijo que doña Manuela había ganado una enorme fortuna al regresar un trabajo a esas comadres, y que le habían pagado con terrenos y cosas, y que al parecer todo dio resultado. Dios mío, esa maldita bruja en verdad le hizo un trabajo de regreso a mi madre. Pero ¿quiénes pidieron destruir a mi familia? ¿Y por qué pasó todo esto? Mi madre tuvo la culpa por haber acompañado a la señora y ahora era cómplice.
y le hicieron todo ese trabajo de muerte por haber ido esa tarde. Furioso y tratando de romper el hechizo, nos fuimos directo al lugar donde Manuela tenía su centro de curaciones, además de trabajos. Cuando llegamos a la casa, vimos que estaba toda solitaria y al caminar por su terreno, comprobamos que no había nadie. Y era claro que la maldita bruja se fue por su pago al centro del pueblo. Allí estaba un gallinero vacío, una casa blanca hecha de lodo, además de otate, dos árboles de naranja y nada más. Al bajarnos para caminar en su corral, allá dentro de la casa se escuchó un grito tétrico. De hecho, invitaba al Belial, un poderoso demonio, del que pocos registros hay. Un ser que es muy traicionero. Pero rápidamente de las bolsas sacamos agua bendita, un Cristo de madera, la Biblia con salmos y entramos a la casa de la bruja. Notamos que a metros de distancia se sentía el aroma a carne podrida, pero también a muerte y a perdición. No sé, pero jamás habíamos visto tales cosas y menos experimentado un encuentro real con un hombre lobo, uno de categoría mayúscula. Abrimos la puerta lentamente y allí miramos a mi madre, tirando platos, aventando sillas. Ella estaba desquiciada y supimos que era el momento de entrar. Adentro se sentía un sentimiento extraño, como de tristeza, mezclado con dolor y muerte. De la bruja no había rastros. Al parecer, había amarrado a mi madre y se había escapado por su paga. Así que con miedo la soltamos y nos las llevamos a la casa para tratar de buscar ayuda profesional y de parar esto. Pero la bruja cometió un error, y es que dejó a la vista el trabajo que le hizo, con el que logró convertir a mi madre en una bestia. Al verlo lo quemé, y por último le eché sal, y ahora sí nos fuimos para la casa. Pero antes de salir, mi primo temblando me dijo que quemara todo y que le echáramos más sal a la comida, de hecho hasta el agua, y así lo hicimos. Pero al quemar esa brujería, mi madre se comenzó a sentir mal. Era como si se estuviera convirtiendo de nuevo en esa aterradora bestia, en aquel licántropo. Así que mejor y por miedo la amarramos, por su seguridad a un poste, uno que estaba en la cocina, en lo que terminábamos. Y gracias a Dios, después de un momento mi madre como que despertó de un sueño y nos preguntó que dónde estábamos. En ese instante la bruja Manuela regresó, esto de cobrar su dinero, y al ver lo que hicimos comenzó a gritar. Sudaba sangre. Las cosas de su mesa se movían, y más mientras ella gritaba y se reía. Decía cosas que solamente nosotros sabemos, pero pues ya era tarde, porque le quemamos todos sus libros. No sé si fue cuestión de tiempo o solamente era lo necesario para que la bruja retornara al lugar de siempre. Pero bueno, en eso gritó aterrada estas palabras. Por favor, ayúdenme, que me estoy quemando por dentro. Me está dando un fuerte dolor. ¿Por qué lo hicieron, chamacos? En este momento, el diablo me está lastimando por haber fallado. Se lo suplico, ayúdenme. Decía esto la señora con una voz de hombre, pero pues nada hicimos por ella, ya que allí la dejamos que se retorciera a su suerte. Esa tarde le hablamos a mi padre, que estaba de ilegal en California, y esa misma semana se regresó, y de allí por miedo a alguna venganza, nos fuimos a vivir al estado de Veracruz, donde después de 3 años de ir con chamanes, brujos, curanderos y otras personas, gracias a Dios mi madre por fin se curó, y al día de hoy ya no recuerda nada. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del estado de Hidalgo. Amigos, lo que acabamos de escuchar es sin duda una brujería puesta. Lamentablemente, la madre de mi amigo, por haber acompañado a una persona a hacer brujería, pues fue tomada
como presunta o como quien dice cómplice. Esa persona con la que iba la mamá de mi amigo, pues mandó a terminar con una familia. Y efectivamente esta bruja era muy buena, porque cobraba mucho dinero, pero hacía muy bien su trabajo. Y por estar en el lugar equivocado, en el momento justo y exacto, mi madre sufrió las consecuencias. O esto era lo que me decía mi amigo. Y yo le creí, porque después de años platiqué con él. Y efectivamente, él me decía todo lo que pasaba. Hay cosas que yo no puedo contar en redes sociales, porque son muy peligrosas. Aparte de que le llaman gore, cosas que están prohibidas. Si lo hiciera, créanme, que muchos de ustedes no pudieran dormir con todo lo que pasa. Hasta aquí mi relato de hoy. Que Dios me los bendiga a todos, que me los cuide mucho y gracias. Hasta mañana.